2 de agosto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Ciprensa nos recuerda que hoy podemos recordar, entre otros santos del día, a San Juan de Rieti, a San Pedro Julián, a San Eusebio de Vercelli. Empezamos por San Juan Rieti. Nació a principios del siglo XIV, en Castelporciano de la Umbría. Era hermano de la beata Lucía Amelia. San Juan ingresó a temprana edad en el convento de los ermitaños de San Agustín en Rieti. Vivía consagrado al servicio de sus prójimos, especialmente de los enfermos y de los forasteros. Pasaba largas horas en contemplación. Poseía el don de lágrimas extraordinario y lloraba no solo por sus pecados, sino también por los pecados de los otros. Decía: imposible dejar de llorar. Los árboles y las plantas germinan, crecen, dan fruto y mueren sin apartarse un punto de las leyes que les ha fijado el Creador. En cambio, los hombres, a quienes Dios ha dado inteligencia y prometido un premio eterno, se oponen continuamente a su voluntad. Es esta una reflexión sencilla pero muy profunda. No se conoce la fecha exacta de la muerte. Su vida santa y los milagros que Dios obró por su intercesión en su tumba dieron origen al culto popular, que fue confirmado oficialmente en 1832. Bendito San Juan de Rieti, ruega por nosotros pecadores. Amén. Recordamos también a San Pedro Julián Aymar. Nació en la Mure de Arès, diócesis de Grenoble, Francia, el 4 de febrero del año 1811 y fue bautizado al día siguiente de nacer. Al final de un laborioso recorrido familiar y vocacional lo encontrar en el Seminario Mayor de Grenoble en 1834. Es ordenado sacerdote. Después de unos años de un ministerio intenso, inicia en 1839 una experiencia de vida religiosa, entrando en la naciente congregación de los Padres Maristas en Lyon. Rápidamente llega a ser el hombre de confianza del fundador, el Padre Colin, que le confía diferentes responsabilidades. Sin embargo, su búsqueda de la voluntad de Dios lo persigue siempre y lo empuja a orientarse cada vez más hacia la Eucaristía, por la cual quisiera hacer algo particular. Un momento significativo en ese caminar del Padre Aymar fue la experiencia espiritual que tuvo en el santuario Lyons de Fourbet enero de 1851. Durante su oración se sintió fuertemente impresionado, pensando en el estado de abandono espiritual en el cual se encontraban los sacerdotes seculares, la gran falta de formación de los laicos, el estado lamentable de la devoción al Santísimo y los sacrilegios cometidos contra la Sagrada Eucaristía. De ahí le vino al comienzo la idea de crear una tercera orden masculina dedicada a la adoración perpetua de la Eucaristía, proyecto que llegará a ser, en años sucesivos, una congregación religiosa enteramente consagrada al culto y al apostolado de la Eucaristía. Impedido de realizar este proyecto en el interior de la Sociedad de María, el Padre Aymar tuvo que salir del instituto. Se trasladó a París y allí, el 13 de mayo del año 1856, funda la Congregación del Santísimo Sacramento. El nuevo instituto recibe inmediatamente la aprobación del arzobispo, Monseñor Sibourg,
y más tarde la bendición y aprobación definitiva del Papa Pío IX, 1863. La obra empieza muy pobremente en locales alquilados de la calle de Enfer, donde el día de la Epifanía de 1857 se inaugura oficialmente la fundación con una exposición solemne del Santísimo Sacramento, Dios sacramentado. Un año después, en París, y con la ayuda de Marguerite Guillot, el padre funda la rama femenina, las Siervas del Santísimo. En 1859 abre una segunda comunidad en Marsella y la confía al padre Raymond de Coeurs, su primer compañero. Una tercera casa se abrirá en Angers, luego otras dos en Bruselas y una casa de formación en San Mauricio, diócesis de Versalles. Durante estos años de vida eucarística, vemos al padre Eymar empeñado en un apostolado que se dirige sobre todo a los pobres de la periferia de París y a los sacerdotes en dificultad. Se dedica a la obra de la primera comunión de adultos y atiende numerosos compromisos en la predicación, centrada principalmente en la Sagrada Eucaristía. De su actividad, o por lo menos de su espiritualidad, emanarán varias iniciativas a lo largo del tiempo, como es la Agregación del Santísimo, destinada a los laicos, la Asociación de los Sacerdotes Adoradores, inspirada por su celo hacia los sacerdotes, y los mismos congresos eucarísticos internacionales. Agotado por las responsabilidades de fundador y primer superior general, marcado por las pruebas de toda clase, Pedro Julián muere en su tierra natal a la edad de 57 años, el 1 de agosto de 1868. Fue beatificado por Pío XI en 1925 y fue canonizado como santo por Juan XXIII el 9 de diciembre de 1962, al final de la primera sesión del Concilio Vaticano II. Ahora, exactamente este tiempo que ha pasado, fue inscrito en el calendario romano y presentado a la Iglesia Universal como apóstol de la Eucaristía. Recordamos también a San Eusebio de Vercelli, obispo, nacido en la isla de Cerdeña a finales del siglo III. Murió probablemente en Vercelli, Italia, en el año 371. El martirologio romano figura como mártir, pero son varios los historiadores que lo niegan. La persecución volvía a sacudir violentamente la Iglesia. Constancio, por caminos de sangre, se había hecho dueño absoluto del Imperio Romano y quería también imponer en él su voluntad. Ganado a la herejía arriana por su esposa, declarábase adicto a la impiedad y el mismo tesón con que su padre Constantino defendiera la Iglesia recién salida de su bautismo de sangre. Eusebio de Vercelli es sin duda una de las más brillantes figuras del orden episcopal y ha pasado a la historia como uno de los más celosos y fuertes defensores de la fe católica contra la violencia impetuosa de la primera gran herejía que conoció la Iglesia, el arrianismo, esa herejía que negaba la divinidad de Jesucristo. Eusebio, clérigo dotado de vivo ingenio y generoso y noble de corazón, residía en Roma, ejerciendo sus ministerios, respetado y venerado por todos. Y aconteció que, habiendo vacado la sede episcopal de Vercelli, ciudad comprendida hoy en el Piamonte, y conociendo sus moradores las grandes virtudes de Eusebio, fue proclamado
por todo el clero y pueblo, obispo de la diócesis. Los arrianos fueron solamente quienes lamentaron su congregación episcopal. El nuevo prelado, Eusebio, vivía comunitariamente con su clero, llevando una vida parecida a la de los monjes del desierto. Se ocupaban en la oración, en el estudio, en el trabajo manual. Él fue el primero que reunió en Italia la vida monástica y la clerical. Su casa era como un pequeño seminario de donde salieron ilustres sacerdotes y obispos. Pero el arrianismo, después de asolar casi toda la Iglesia oriental, había penetrado hasta Occidente y, no satisfecho Eusebio con mantener a sus ovejas en la firmeza de la fe católica, no cesaba de declararse contra el error arrianista, por cuyo motivo era considerado como uno de los más temibles enemigos del arrianismo. Afligido el Papa Liberio por las sangrientas disputas que turbaban la paz y la tranquilidad de la Iglesia, pensó en la reunión de un concilio, pidiendo a Eusebio interpusiera su autoridad ante el emperador para lograr de él la convocación. Asimismo, el pontífice le suplicaba que, juntamente con sus legados, presidiera la asamblea. Eusebio, sin considerar el riesgo a que exponía su vida, con su celo y elocuencia, consiguió del emperador la convocación en Milán para fines del año 355. Reunido por fin el sínodo con la asistencia de gran número de obispos arrianos, Eusebio tuvo la valentía de proponer que antes de nada se suscribiera el símbolo de Nicea, lo que era equivalente a obligar a todos los asistentes a hacer profesión de la fe católica. Opusiéronse enseguida a ello los arrianos, y el emperador que asistía a la asamblea intentó obligar por la fuerza a los obispos católicos a que firmaran un documento en el que se condenaba a San Atanasio, el heroico defensor de las verdades definidas en el concilio de Nicea. Y aunque algunos débiles por cobardía condescendieron, revestido Eusebio de fortaleza del apóstol, resistió junto con los legados papales a tal injusta pretensión. Ofendido el emperador por esta intransigencia, mandó fueran enviados al exilio. Grandes fueron las penalidades vividas resignadamente por el obispo Eusebio a través de su largo destierro. En Escitópolis cayó en manos de uno de los hombres más crueles del arrianismo, llegando al extremo de no suministrarle cosa alguna de alimento durante varios días. Pero los adeptos y fieles hijos de Vercelli expusieron su vida, haciendo llegar a su amado pastor limosnas para aliviar sus necesidades, así como cartas llenas de filial afecto. Enterado de ellos, los arrianos recrudecieron los castigos y los malos tratos. Muerto Constancio, el nuevo emperador Juliano, el apóstata, concedió a los obispos el derecho de regresar del destierro a sus respectivas sedes. Entonces es cuando empieza para Eusebio una nueva etapa gloriosa. Comisionado por el Papa, visita las iglesias de Oriente, en las cuales la herejía había hecho grandes estragos. En todas ellas el sabio obispo deja las huellas de su celo apostólico. Prepara y ordena sacerdotes y obispos capaces de defender la fe católica, la ortodoxia y de atacar el error. Concluida esta difícil expedición, de la cual consiguió positivos resultados por su tenacidad, por su competencia, por sus sacrificios, emprende el ansiado retorno a su querida diócesis de Vercelli, donde es recibido como el gran defensor de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito San Eusebio de Vercelli, ruega por nosotros pecadores. Amén.